curvas, a taguear la ciudad. Entonces es algo como irónico. Usted habla con ellos y ellos dicen que no, que ellos trabajan sobre la línea de la normativa, pero uno los ha visto en otras escenas, ¿cierto? Desafortunadamente nosotros como Secretaría de Cultura, pues como yo siempre contesto los derechos, no es nuestra misionalidad. Nuestra misionalidad es darle línea, orientación y pues hacer como toda esa parte de explicar y que se fomente el arte urbano responsable. ¿Sí? Esencialmente, ¿qué se basa? En que si yo quiero pintar la reja, tener el permiso del dueño. ¿Sí? Hacer cosas de fomento, o sea, que no sea lo que, si él me dio el permiso, yo pinta lo que yo quiera, sino que también sea una parte colaborativa con la ciudadanía y el artista para que pinte. ¿Sí? Hay artistas que de pronto dicen, desafortunadamente la ciudad quiere que solo pintemos pajaritos y florecitas, pero entonces yo como en algún momento pinté, yo le decía, pero es que usted puede pintar una flor, un pajarito, pero en lugar de poner alas con plumas, usted le hace su tax, ¿sí me entiende? O sea, usted tiene maneras de interpretar también la obra, pero pues desafortunadamente, digamos, es el inconveniente que nosotros tenemos. Y en la parte de policiva, que es a los que le corresponde este control, pues yo a veces digo con todo respeto también a la policía, si alguien acá, ellos no están cumpliendo con su labor. Okay. Cuando tenemos así auditorías sobre todo el tema, los policías dicen, hemos impuesto 10.000 comparendos, 50.000 comparendos, pero pues yo diría también, y yo lo digo ya como funcionario, nosotros deberíamos también como entidad tener como ese control y decir, si usted tiene un comparendo, pues no tenga derecho a participar en las convocatorias públicas, porque son dineros públicos. ¿Sí me entiende? Entonces es mi opinión ya como ciudadano, porque también me parece injusto de que usted tenga su casa bonita y venga otra persona arbitrariamente a dañarse. Vale, gracias. Pero, ¿y ustedes desde la Secretaría, qué procesos tienen? Pues el año pasado salió lo del diagnóstico de arte urbano, bueno, aunque eso sí de artes, ¿no? Sí. Ustedes desde la Secretaría, ¿qué procesos, digamos, de documentación o de memoria pues digamos que llevan? ¿Hay alguno o no hay alguno? La misionalidad de la Secretaría de Cultura es dar línea y política pública. ¿Sí? O sea, esa es la misionalidad de la Secretaría. Las entidades adscritas a la Secretaría, como en este ejemplo, como Fuga, como de Artes, que son los que más hacen arte urbano, ellos son, digamos, así como los ejecutores. ¿Sí? Como decía, el año pasado, antepasado, se hizo el proyecto de MAP, lo ejecutó IDARTES y de ahí salió el diagnóstico. Sí. Pero la Secretaría como tal lo que hace es eso, por lo menos en este momento estamos trabajando con las mesas de grafiti por solicitud de ellos para que se creara el Consejo de Grafiti. El Consejo Distrital. El Consejo Distrital de Grafiti. Entonces digamos que lo que le digo, la Secretaría como misionalidad es la parte de dar lineamientos públicos. A pesar de que también digamos que por el acuerdo del Consejo nosotros ejecutamos tanto la beca de arte urbano responsable y hacemos la celebración del Día del Arte Urbano. Esas son las dos actividades puntuales que hacemos. Vale. Es interesante el punto de partida de la conversación desde la institucionalidad y desde su visión. No sé si alguien quisiera intervenir, el compañero. ¿Usted de dónde viene? ¿Qué hace? Así como para que oye. No, buenas tardes, mi nombre es John Freddy Vargas, yo soy docente investigador de la Secretaría de Educación y de la Pontificia Universidad Javeriana. Yo hice mi tesis de doctorado en graffiti. Y a mí me gustan estos espacios, no soy grafitero, pero soy muy allegado al graffiti, soy como un toy del graffiti, un toy muy novato del graffiti, muy novato, pero me encanta el graffiti, amo el graffiti, de hecho tengo aquí tatuado un aerosol que me encanta mucho. Pero estas discusiones me gustan, me interesan y estoy en representación un poco de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad Javeriana que tiene que ver con el mapeo digital y el contramapeo del mural Las Cuchas Tienen Razón. Yeah. Yo he estado en muchas charlas, en muchas discusiones en Chile, en Nueva York, aquí en Bogotá. He salido a hacer bombing, no propiamente que yo lo haga, pero sí acompañado a hacer bombing, he hecho algunas bombitas y tal. Y plantillas sobre todo, porque no soy bueno para el tiro, pero me encanta el graffiti.
Y genera todo ese tipo de discusiones que me parecen interesantes porque habla precisamente de algo que se está perdiendo en la sociedad, que es el sentido de la democracia. Creo que el graffiti, uno de los llamados que hace el graffiti y contrallamados es precisamente el sentido de escuchar otras voces que son cámaras de eco, que el graffiti tiene que ser así, que no hay una definición establecida de graffiti, hay muchas definiciones, como así hay muchas maneras de escribir el graffiti. Entonces yo estoy aquí porque me interesa la cuestión del archivo como colaborador del archivo, ¿sí? Y más allá del registro, de generar como vasos comunicantes para pensarse proyectos donde precisamente se entienda cuál es la dinámica del graffiti, porque hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que está pasando con el mural de las Cuchas tiene razón, lo que nos arroja es que hay un desconocimiento total del graffiti y de la práctica del graffiti y los tipos de acción que allí se llevan. Entonces me interesa mucho empezar a hacer como esa contrapedagogía al graffiti, ¿sí? Un poco desde la perspectiva crítica, pero siempre hablando desde el graffiti, ¿sí? O sea, no saliéndose, claro, apoyándose en otras materialidades, pero es que el graffiti llama a la materialidad de la plaza pública, y entonces por eso estoy acá. Me interesa, mi tesis fue sobre una etnografía de grafiteros y grafiteras en Bogotá, que no fueron todos, pero fueron colectivos importantes, representativos. Y me interesa precisamente poder aportar desde lo que yo sé, desde lo que conozco, desde lo que he estudiado, y también desde lo que tengo como archivo para pensarse un archivo que ya es un gran trabajo. Creo que ustedes ya tienen un adelanto pues impresionante. Una vez me preguntaban en un conversatorio en el Museo Nacional de Biografiti con Quechaba Líbano, me preguntaban que por qué les hablaba de hacer un archivo, ¿sí? Como construir un archivo. Es importante tener un archivo distrital de graffiti porque habla de la memoria de la ciudad, pero la memoria que no está escrita ni en los textos, que está en la calle, ¿sí? Y que habla de lo local, del vecino, de lo que se está haciendo en Ciudad Bolívar con Graffiti Color, May Rojas, que está haciendo un trabajo impresionante allá. Y también hablar de eso, de la gentrificación del graffiti, porque también se da la domesticación, pero también el camaleonismo un poco de esas pintas que yo hago de día y que de noche hago en bombing y que me agrada o no me gusta. Precisamente por eso me gusta el graffiti, porque nos pone a pensar en un sentido democrático de la sociedad, donde hoy por hoy pues generalmente está volcada a las redes sociales, pero siento que hay que seguir ocupando el espacio público, y de eso se trata el graffiti, y por eso estamos acá un poco en ese sentido. ¿Alguien quiere continuar a hacer una foto? Compañera. Buenas tardes, yo soy Sune y hago parte de la colectiva Mujeres Muralistas. Bueno, digamos que lo que hacemos en la colectiva es como la memoria de las mujeres sexogenéricas, o sea, sí, la memoria de ellas, de las que han desaparecido, que han matado por la violencia patriarcal. Y bueno, digamos que con lo que se dice, algo que me parece como muy, no sé, contradictorio, no sé cómo llamarlo, pero o sea, la gente se ofende al resto porque les pinten la casa y la pared, bueno, lo que sea, de rayas, sí, es como, pero no se ofende, o sea, no pasa nada cuando hay feminicidios, cuando hay transfeminicidios, o sea, como qué pasa en la ciudad y qué pasa en Colombia y qué pasa en el mundo con respecto a eso también, ¿no? O sea, como el graffiti también de alguna u otra forma le hace frente a eso, ¿no? Sí, no sé, pues creo que sí es un poquito como contradictorio a veces, como sí que la gente se ofende tanto por una pared que no es un ser humano, o sea, es como, bueno sí es eso, ¿no? Como pensarnos también el tema de las mujeres en el graffiti también, ¿no? Como por qué no hay tantas mujeres en el mundo del graffiti, qué pasa, cuáles son las dinámicas de la ciudad para las mujeres, sí, para las mujeres que habitamos, ¿no? Entonces también creo que sería chimba ponernos a pensar también en eso, como reflexionar también en torno a esas dinámicas que pasan en la ciudad y que pasan en el muralismo, en el graffiti, y sí, eso también en cuanto al acoso, en cuanto a las violencias basadas en género, como el graffiti también como que interviene en eso, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Jair. Yo soy Jair, yo soy uno de los creadores del Graffiti Tour aquí en la ciudad. Llevamos 10 años haciendo turismo a través del graffiti, donde hemos creado una
una forma sostenible, donde parte de lo que recibimos de nuestros tours, que son gratis, va para donaciones para crear proyectos por todo el país. No sé cuántos hemos creado en 10 años, hemos no solo creado, pero apoyado procesos a través de los últimos 10 años. En diciembre tuvimos la oportunidad de volver a abrir nuestro espacio de galería, que queda en Macarena, invitados a ir. Es nuestro nuevo proyecto para crear un espacio más directo para que los artistas comercialicen su obra también. Entonces, la mejor forma que hemos podido encontrar. Aparte de los proyectos, seguir integrando un poquito de ese apoyo que el turismo debe de dar a la comunidad, ¿no? 10 años ya sabemos que pues, el turismo es algo que es muy beneficial para Bogotá, pero tiende a ser esa cosa que quita y nunca devuelve, ¿no? Hablamos ya de gentrificación, lo que está pasando en la Candelaria y lo que va a pasar en los barrios periféricos de la Candelaria, como el barrio de La Paz, que nomás ahí al lado de a pocas universidades que ya están comprando esos lotes ahí. Entonces, el graffiti tiene esta cosa de gentrificación. Podemos ver ejemplos como Miami, lo que un día fue Overtown, hoy es Wynwood Walls, que tienen edificios de 5 pisos que son galerías de arte contemporáneo de todo el mundo. Entonces, en poco tiempo totalmente cambió y eso empuja a las comunidades, saca lo que es original de la zona. Entonces ya lo estamos viendo, ya sabemos que el turismo sí ha hecho balanceadamente, es muy beneficial, pero si coge a un extremo, pues puede dañar muchas cosas, ¿no? En Colombia, como el turismo es nuevo, entonces pues como colombianos lo estamos haciendo para sobrevivir, ¿no? Entonces por eso ejemplos como se va a la Comuna 13 y puede comprar una camiseta de Pablo, que pues eso es lo que están comprando, ¿no? No es la forma educada o inteligente de hacer el turismo, pero lo estamos viendo porque estamos sobreviviendo y está dando plata, en un momento está dando plata, ¿no? En un futuro, pues ahí es donde vienen los daños, ¿no? Entonces es importante entender el turismo de muchas formas y no solamente el turismo solo porque es el boom, ¿no? Creo que es muy importante que también como hagamos la pregunta, ¿quién está documentando, ¿sí? el graffiti, ¿no? Porque pues, hoy tenemos espacios como este, ¿no? Que para mí es genial, porque yo estoy seguro que esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. Esa reunión que vamos a sentarnos acá, a hablar entre gente que participa y es un proyecto que tiene recursos públicos también. Entonces me parece eso genial y único de Bogotá, ¿no? De alguna forma, nuestros recorridos han documentado lo que ha pasado, ¿no? Porque pues cambian constantemente. Cuando pasa algo en la ruta, pues es muy obvio que el arte está ahí. Les puedo nombrar cosas como pues, la esquina de la Cruz, que es una de las más impactantes ahí, que queda dentro de nuestra ruta del centro, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, el turismo ayuda a documentar eso, ¿no? Yo creo que esas personas ajenas a lo que es el graffiti también es una parte muy importante que debemos hablar hoy, porque como el gremio está cogiendo fuerza, la cultura está cogiendo fuerza, no solamente es de los grafiteros. Hoy en día tenemos gente que de todas partes del mundo que vienen a nuestros tours, se quedan a tomar más fotos, gente que ya por redes ya empieza a gustar, empieza a tomar fotos también, entonces es importante quién documenta, ¿no? Y también es como, ¿y cuál de estos documentos es el oficial? Porque pues sabemos que los libros de historias fueron escritos por los ganadores, ¿no? Entonces, ¿dónde está el otro lado? ¿Dónde está el lado que nos escribe, ¿no? Entonces ahí mi pregunta a la institución. Hay muchas instituciones que sí apoyan la documentación de lo ilegal, porque ignorarlo es como borrar esa parte de la historia, ¿no? Entonces sí, a mí sería para pues pedirle a las instituciones que pues tengan eso en cuenta, porque pues ignorar un lado es totalmente quitarle la validez que existe, ¿no? Y sabemos que pues aunque haya miles de murales con permiso, va a haber miles más sin permiso. Una ciudad tan grande como Bogotá va a ser imposible controlar el graffiti de acá, ¿no? Por más comparendos que pongan, por más vetados que estén por comparendos a los proyectos grandes, pues de alguna u otra forma el gremio aquí va a seguir haciendo lo que sabe y más hoy en día que tiene más herramientas para hacerlo. Entonces, para mí de eso, como esta pregunta de ¿quiénes somos los responsables de documentar nuestra? ¿Sí? Sí, eso se me hace interesante porque, pues, comenzando como por la participación de las instituciones y hablando de
del diagnóstico que sacó el año pasado IDARTES es un diagnóstico y es también una visión, pero está basada también como en la legalidad, ¿no? Digamos, todas las piezas que están en el muro, en el map, en la parte del map de esa documentación, es una documentación solo de piezas legales, ¿no? Como que están bajo el marco institucional, que cumplen con las reglas, pero entonces, ¿dónde queda el resto, no? ¿Dónde queda qué ejercicios se están haciendo? Y creo que es buena esa pregunta que hace Jair, y es de quién está contando la historia del graffiti y nosotros qué posicionamiento tenemos ante eso, que tenemos un posicionamiento crítico, o lo aceptamos o participamos o lo controvertimos. Entonces no sé si en ese sentido alguien quiera aportar algo ahí. Nosotros como cultura, hace 2 años, con las mesas de graffiti estaban ellos nombrados como asamblea de graffiti, pero asistían los mismos, que digo yo, 6 representantes de las mesas. Siempre pedíamos hacer una reunión macro donde estuvieran todos los actores y todos los que pintan, ¿sí? Que le estén a favor, que estén en contra de la institución, pero pues nunca se pudo llevar a cabo, porque sí, claro, como comenta el compañero, sí, hay muchas cosas que la institución solo registra, pero como ustedes saben, es una administración donde cada administración quiere mostrar lo suyo, ¿sí? Uno es un contratista donde usted solo hace caso, ¿sí? Pero usted no toma, digamos, voz en esas decisiones, ¿sí? Para nosotros es un problema, lo que también comentaba que la compañera, hay muy baja participación de mujeres, y nosotros les pedimos en los proyectos que se hacen que tengan un número, por lo menos un mínimo de una mujer en los proyectos, pero a veces dicen que sí hay, que no participan, pero uno sabe que a veces los mismos hombres las excluyen de todos los proyectos, ¿sí? Entonces desafortunadamente sí, también yo, pues digamos en este caso como institución, sí reconozco que hay una falencia en ese sentido. Yo tengo ahí algo para aportar. ¿Tú eres? ¿Qué haces? Bueno, yo me llamo Ángela, tengo varios oficios, pero digamos lo que me vincula en este caso es el registro. Hago fotografía y también video, sin embargo, pues he estado como en la movida del hip hop y del graffiti como toda mi vida. Y pues veo que como empezamos a hablar hay varias cosas para tocar. Pero reitero que es interesante empezar con lo institucional, pues porque igual estamos en un marco de proyectos. Más sin embargo, es chistoso un poco porque pues digamos esa reunión macro jamás va a pasar porque la gente no le interesa, por ejemplo. Entonces es como justamente comprender como que no hay un control sobre la expresión porque cada quien es soberano de su expresión. Y ahí, hablando de la memoria, me gustaría retomar cosas de muy atrás que capaz se van re distantes al graffiti, es el muralismo como tal. O sea, de hecho, a nivel Latinoamérica han perseguido el muralismo desde siempre, básicamente. O sea, la expresión de contar algo la han perseguido, y la manera de hacerle control ha sido a través de la academia y las universidades. Hay como un preproyecto anterior de blanquización y además como de orientación y ética y moral de cómo es el arte y cómo se lleva el arte. Entonces, Colombia básicamente ha sufrido esto toda su existencia a nivel de arte, y sobre todo el arte femenino, en ese caso, que ha sido las mujeres pues que han tenido como que hacerse unas luchas muy específicas para poder medio tener un nombre. De hecho, en cuanto a curaduría también ha pasado lo mismo, o sea, empiezan a curar personas de otros lados que traen tendencias de otras zonas, y desde ahí yo estoy vinculando un poco lo que vamos a hablar de memoria, pues porque eso es memoria, y desde ese momento sí las ganas de pintar o de grafitear o de muralear en la época que sea, pues vienen de algo intrínseco individual que no se permite porque hay unos moldes y hay unos parámetros que seguir, y eso lo dice quién, el Ministerio de Cultura, y eso quién lo dice, la universidad no sé qué, en fin. Entonces, pues por eso también creo que la lucha
de toda la historia de que el arte se ha llevado por mujeres, es como algo que nunca va a parar porque sin duda pues todo es bastante patriarcal, entre eso pues los ejecutores de inicios de proyectos hasta en las academias. Y siento que actualmente y económicamente, pues supuestamente ahora tomando el tema del turismo es una de las economías primarias pues de Colombia. Pues no sé si primarias, pero una de las economías en las que apunta. Y de hecho que ha repuntado muchísimo. Yo también trabajo con turismo y pues ahí van varias cosas. Yo alguna vez había hablado contigo, con Hernán también, pues como de estos temas, de que no hay que, o más bien hay que conocer que eso es una economía mundial y también cómo manejada. No por nada en cada país y en cada capital hay un distrito, un espacio, como lo que decías, y Bogotá es toda la ciudad. Entonces eso es como muy interesante y muy icónico. Creo que pues vale mucho la pena seguir haciendo el registro y las memorias, pero sí creo que la comunidad, así sea desde el anonimato, porque pues es complicado el manejo igual del parche que hace graffiti, porque hay parche que no copia de nada, como hay parche que nadie escucha y pues bueno, pero yo sí creo que hay que salir un poco como de la gentrificación de la Candelaria y de las mismas zonas. También la participación de gente, o sea, digamos yo como persona que también trabaja en turismo y no precisamente en graffiti, he sentido un poco como de sensibilidad quizá, de ver que hay resto de amigos y parches que están así re mal de lucas, buscándoselas como pueden, haciendo un montón de cosas para tener su pintura, para poder llevar a cabo lo que les gusta. Mientras que como que digamos en la línea del turismo siento que están solo algunas personas ahí como en esa posibilidad económica y creo que debería haber una manera de que se manifiesten las mesas o no sé cómo porque es complejo y se puedan como vincular un poco más y formar y capaz que, qué sé yo, ahí reiterando lo que comencé, hay gente que no va a copiar de nada y no le interesa y listo, está re bien, como hay gente que capaz lo puede ver como una opción de vida y de trabajo. Pues hice así como un sancocho porque está medio sancochudo todo lo que estamos hablando, pero yo sí creo que retomando como, o cerrando, por ejemplo, en un recorrido de un sector muy gentrificado bajo la mirada de una familia extranjera que viene y se asombra, pues hay mucho que contar y también siento que eso está muy sesgado. Ahí, digamos, volviendo al tema del ejemplo que ponías de que el pajarito tenga las alas llenas de tags y bombas, cosas así. La estética también del muralismo y el graffiti cambió un montón. O sea, ya no se pueden contar cosas tristes, ya no hay murales tristes como antes. Antes había murales que eran serios y denunciaban cosas complejas, o sea, como muerte, llanto, sangre, cosas. Y eran como avalados. Ahora todo es naturaleza y un montón de cosas, y lo entiendo porque pues hay también que hablar sobre el ecosistema, sobre el ambiente, digamos que es un recurso para mostrarle la ciudad o mostrarle un espacio, pero sí creo que hay que pensar un poco de por qué solo se está manejando esto, o sea, más allá de solo porque es lindo y estético, no, sino porque eso es algo económico y es algo que están pidiendo también afuera. O sea, los graffiti tour en el mundo, por ejemplo, siento que son algo que está en tendencia y Bogotá está en la escena y todas las ciudades lo saben, y si vienen acá, además de la historia que conocen, qué es lo que van a ver, así sean los espacios gentrificados. Entonces yo creo que además de hacer memoria y hacer registro,
porque digamos si es en ese ámbito, solo en una década esas zonas cambiaron abismalmente, más allá de los cafés y todo, o sea, la estética de la ciudad cambió un montón, lo que decías del barrio La Paz, lo que pasa con colorear las casas, pero no dar como un manejo estructural a la situación social, sino solo aquí azul, aquí amarillo, aquí qué. Esas cosas siento que hay que manifestarlas y de paso creo que el archivo es un gran recurso para exhibir por qué hay que porque la manifestación del cambio como radical en los espacios. Así que pues yo por lo menos el registro que hago no lo hago como meramente así una foto a lo que me gusta, sino que bueno, yo soy más como de retratar o documentar, siempre como con un humano, una persona, ni siquiera el artista mismo. Así que mi archivo es un poco como más, sí, como de retrato, qué sé yo. Sí es para hablar sobre la memoria, pero por ejemplo, en lo poco que llevo registrado, el cambio en la ciudad es abismal, y si vamos a hablar de memoria, solo con la de la línea del metro ya la ciudad es otra y ahí el registro cambió totalmente. Entonces pues son muchos temas a tratar, pero digamos que me parece que el registro, para resumir, el registro es fundamental para exhibir cómo se ha transformado la ciudad, para contar qué es lo que se está pintando ahora y qué es lo que se pintaba antes. Y si se sabe que hay escenas como lo que pasa en Ciudad Bolívar y lo que pasa en el centro, en ciertas zonas de graffiti, como ya a nivel de turismo y esto, pues cómo manejarlo de pronto, de que se expanda y que sea una posibilidad económica para el parche, porque es que está siendo muy sesgado y también siento que eso es muy peligroso, así mismo como todas las mesas, o sea, sobre todo lo veo peligroso, pero así como las mesas que se enroscan y como si fuera el Congreso, eso no salen de ahí. Entonces ahí yo pongo ahí como mi palabra con eso, con que siento que es importante, sin olvidar también como lo histórico que ha sido como la transformación de Bogotá. Yo creo que ahí van saliendo como unos temas, y es por ejemplo la imposibilidad de darle un control o una regulación al graffiti, ¿no? Por el solo hecho de que a la gente ni le importa eso, participar o de ciertos procesos o no. También que nos enfrentamos ante como unas personas que habitan el anonimato, ¿no? En muchos casos, y eso también lo vuelve un poco más complicado. Y por ese lado eso, de lo que mencionaba Ángela, que podemos seguir tratando, y también es otro punto que me parece interesante, es cuáles son otras formas de documentación más allá de la fotografía y el video, que obviamente, como hablamos, pues desde hace mucho, ¿no? Está Marta Cooper, que es esta fotógrafa súper importante del graffiti, pero siempre ha sido así, y lo que tú mencionabas del retrato, ¿no? ¿Cuál es el retrato? No hay retrato de las personas que hacen graffiti, ¿no? Es como, y esa es una pregunta interesante porque precisamente se busca es eso, ¿no? Como no aparecer, ¿no? Entonces, espere, vamos a dar orden, que la pidió primero el compañero Jair y luego Jonathan. Entonces, adelante. Hola, mucho gusto. Yo soy Drew, vengo de parte de la mesa local de Kennedy. Participo activamente tanto como en el grafiti como en el muralismo. No le veo ningún problema como a las dos cosas. Pero realmente empecé esto por pintar en una calle, por la necesidad de expresar muchas cosas que había dentro de mí y sentir la libertad y X razones por lo que mucha gente se sigue metiendo a esto todos los días. Respecto a lo que decía el caballero, pues es que, ¿cómo decirlo?
si alguien ya le das un tarro y le enseñas a pintar, esa persona va a querer expresarlo de esa persona. Y es muy normal que, bueno, él pinte lo que tenga que pintar y lo vea como trabajo y salga con esa misma pintura y salga a pintarlo él porque es lo que él representa dentro de un espacio. Y esa voz y ese como grito, tajo, bomba o como lo quiera poner, pues necesita ser expresado y por eso un montón lo que te digo, gente se sigue metiendo a esto todos los días. Más bien llega como en la actitud de proponer. Yo veo que a lo largo de lo que he ido haciendo a graffiti, que ha sido como una década, un poquito más, he visto que si uno llega con la actitud de proponer, tal vez no decirle a los chicos caigan todos a un evento, no, pero proponer en pro de la memoria, porque yo sé que, y yo lo he visto y lo he evidenciado, la calle es una acá como se vive afuera y acá como nos estamos expresando. Eso es un animal, eso es una fiera allá afuera. Y documentar la fiera que hay afuera también necesita voces de las fieras. Entonces, llegar con la actitud de proponer, no decirle al artista, hey, denos tu cara, tu singularidad, todo tú, no, pero invitar, si proponiéramos entre todos, va a haber un gran formato, un gran libro donde todos puedan poner un pedacito de lo que ustedes quieran. Elijan 10 cosas que tengan que ver con 10 historias que les hayan pasado. Mucha gente va a desistir y va a decir no, pero otra gente va a decir, hey, eso es una memoria, hay cosas que pasaron en esta pintura o en este graffiti, o porque el hecho del graffiti, más allá de dejar la pared pintada, yo lo hago por la satisfacción de meramente de hacerlo. A veces ni siquiera me importa como que la necesidad de hacer la experiencia, hablarle con el chacero, comprar un cigarro, tomarle tinto, ver, por ejemplo, la otra vez estoy pintando en la 19, entonces ver cómo es el movimiento de la zona. Todas las zonas de Bogotá tienen su propia historia, su propio contexto, y pasa algo ahí en ese mismo momento, algo. Y el graffiti llega a interactuar con eso y intercede realmente en la vida de tanto de las personas que están alrededor como las personas que miran. Y pasan por ahí y dicen, talcito pintó, un foto, X. Entonces, si llegamos con la actitud más bien como de proponer, no de tal vez reunirlos todos, sino de decirles como, cuéntanos tu historia, o muéstranos en 10 fotos tu historia, o tus historias. Creo que unos van a desistir, pero con la actitud de proponer podemos crear no toda una historia, pero por lo menos algunas historias y que te pueda evidenciar la bestia que te estoy contando afuera, porque una cosa es aquí y otra cosa es afuera. ¿Jair? Quiero tocar un poquito el tema nuevamente del turismo, ¿sí? Porque pues nosotros desde el principio pues entendimos este peligro que tiene el turismo, ¿no? Podemos ver ejemplos en Medellín, Barcelona, México, que no quieren turismo, no lo quieren en ese momento. Es años de un turismo excesivo que ha quitado y quitado y quitado, ¿no? Entonces, ¿cómo proponemos? ¿Cómo hacemos algo para crear eso? Yo creo específicamente que es importante educar a las comunidades de cómo hacer un turismo sostenible, de realmente cómo es algo que nos va a devolver, no ahora, sino en el futuro, ¿sí? Porque todos pensamos en ya, poder pagar el alquiler este mes, poder pagar la comida de hoy, ¿sí? Y en el futuro es cuando vienen los peligros del turismo, ¿no? Nosotros hemos proponido a través de los años, nos hemos acercado a casi todas las mesas a través de los años. Unas copian, otras no, normal, es como es, ¿sí? Hoy en día tenemos más de 100 artistas locales y latinoamericanos en la galería. Yo he contactado a todo el mundo, algunos copian, algunos no. Entonces, pues sí, pero pues ya cada uno decide cómo maneja su arte, cómo maneja comercializarla o no comercializarla, ¿sí? Nosotros tenemos un taller que hemos replicado varias veces. La primera vez que empezamos a cranear este taller fue cuando en 2017 tuvimos la posibilidad de crear un proyecto en Egipto, en la calle de la iglesia, donde en ese momento se estaba formando Breaking Borders. Breaking Borders era la banda, literalmente, de Egipto que roba a la gente. ¿Sí? El que fue allá, ya, bueno,
no bajaba con zapatos. 2017 a través de el externado, ellos empezaron a certificar, tomar cursos de turismo y nosotros pudimos pintarles más de 30 murales autogestionados. En ese festival no hubo recursos públicos para nada, fueron autogestionados y durante los años seguimos con semilleros y talleres de turismo para la comunidad, tanto en idiomas como inglés, tanto en cómo formarse como empresa. Ellos en ese entonces tenían una idea de un diccionario del Nieronés, sí, ¿lo dice? Chévere, pudimos varias veces hacer varias copas para que ellos comerciaran esos diccionarios. Ese taller lo hemos replicado en Ciudad Bolívar, allá con May Rojas, allá en Bogotá Colors. Fuimos a Buritaca a replicar ese taller de turismo allá en el festival este último año de alta mar. Entonces, pues, a nosotros nos parece muy importante esa educación para las comunidades, ¿sí? No existe. El que hace turismo va al SENA a certificarse 2 años y le enseñan una guianza muy general, ¿sí? Cómo hacer un tour de 2 horas más o menos, ¿sí? Desafortunadamente no es un inglés que ese guía que de pronto no tiene muy poquito bases, en el SENA no va a recibir un inglés para hacer un tour en inglés. Esa es la realidad de esa certificación. Entonces, ahí ya empieza a ver las deficiencias en la educación para el turismo, ¿no? Entonces, estamos en un punto muy crítico porque, o sea, se va a expandir de una forma muy extractiva. Entonces, toca apoyar, sí, toca proponer, sí. Y nosotros sí, desde el principio entendimos eso y seguimos así. Y hoy en día, nuestros proyectos, la mayoría son independientes, sin apoyos de recursos públicos. Y no son proyectos que nosotros salimos a buscar, sino gente que nos contacta a nosotros y de una, hey, ¿qué necesita? ¿Cómo es? Entonces, sí se puede hacer algo, sí se puede proponer, sí se puede pensar de otra forma. Y bien, fue así. Y yo creo que a veces, por ejemplo, que pues May, él un día vino a un tour que hicimos con los papás de Diego Felipe y ahí fue cuando le hizo el clic a él. Bien, por ejemplo, se puede aprender un poco. Jonathan, yo. Buenas tardes para todos. Bueno, primero me presento porque es difícil hablar un poquito de graffiti cuando no conocen un poco el proceso el que llevaba la persona, ¿no? Para hablar es una persona un poquito natural, más duro que soy peli. una persona natural, nunca hice graffiti, pero siempre desde muy pequeño estuve involucrado como a escritores, tener gente al lado que escribiera, que pintara, y empecé a documentar graffiti en el 2008. Más o menos. Empecé a documentar como sin ninguna ciencia ni nada, sino como a quererlo hacer. En una reunión con una persona que tampoco pintó muy poco, la verdad. Me dijo alguna vez, ¿y usted para qué hace eso? Debería haber un porqué, ¿no? Entonces, ese porqué lo intenté como cambiar la metodología de lo que yo estaba haciendo y quise como buscar a través de una pregunta principal y era cuántas personas somos y el por qué hacemos esto o el por qué hacen esto. El buscar a cada una de las personas que yo veía a través de un tag en la calle. Y ahí paro un poco y me adelanto un poco a lo que decía Fabián con respecto a al cómo sé, pues identificándolos. Toda la gente hace tags, por ejemplo. Sí, eso sería muy fácil. ¿Sí me entienden? De cierta manera, desde el punto de vista de que la gente lo quiera ver, ¿sí me entienden? Porque pues un mural la gente lo ve y ve el pajarito, el muñequito, lo que sea que mira, pero no tiene ni idea quién lo hizo. Mientras que pues esas personas que hacen graffiti, que hacen muralismo, que hacen lo que hagan, siempre ponen su tag. Entonces yo pienso que sí hay una forma de identificarlo y yo lo quise hacer así, pues en el 2014, simplemente me montaba en un bus y empezaba a tomar fotos a la loca de todo. Fueron más de 12.000 registros en los cuales yo quise ir buscando a las personas. Entonces yo veía ahí ese mamarracho y decía, sé que es Sting, pero no tengo ni puta idea ni por qué lo hace, ni cómo, ni cuándo. Hago allá loa, tú acá error. De hecho, esas otras dos cosas que están ahí también son tags y evidentemente no son de error. Pero es eso, yo me preguntaba, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Y esta gente por qué? Entonces desde 2014 empecé con una libretica a
me encontraba a Ospen, por ejemplo, que acá lo tenemos, afortunadamente, y le decía, Ospen, regálame un tag. Y con Ospen de pronto en ese tag, en ese minuto, yo podía evaluar muchas cosas de las que yo veía de Ospen, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la calle. Y así lo hice, duré 15 años pidiendo tags, los últimos 15 años de mi vida llevo pidiendo tags. ¿Para hacer qué? La idea pues surgió hace un corto tiempo porque realmente yo lo hice para mí, para contestarme preguntas yo, para demostrar cosas, por ejemplo, que sí se puede, que el graffiti está ahí, pero sí se puede leer, ¿sí? Primeramente. Segundo, que sí se puede entender, ¿sí? Que no solamente puedo ser un ciudadano que piensa que dañé, ¿sí? La casa, porque pensar que dañé, sino pensarlo como en otro contexto, ¿sí? Del más allá. Tercero, pues teniendo en cuenta que pues yo viví graffiti desde muy pequeño, pues yo viví bajo otros conceptos y es difícil ver hoy en día lo que yo veo de graffiti es así. Para una ciudad que está, se supone para muchos o para la gran mayoría de los que estamos acá escuchando, que está repleta de graffiti, para mí no lo es así. Hoy en día está repleta de muralismo y de arte urbano, etc. Pero el graffiti lo que está haciendo para mí, por ejemplo, la alcaldía es aplastándolo, buscando, ¿sí? O si no, por ejemplo, ¿cómo podrían decir que yo después de 15 años de investigación vaya a IDARTES y diga, oiga, venga, ¿ustedes quieren saber cuántos son y quiénes son? Vea, yo hice esta investigación y me han cerrado las puertas 3 veces, por ejemplo. Sí, por eso estoy en espacios como estos, porque sé que es valioso la documentación, porque sé que es valioso para mí, ¿no? Lo poco estético para mí es muy valioso, porque eso es graffiti más real, más de aquí el corazón del arte, como decía Cruz, por ejemplo. Sí, claro, hoy en día las personas, como cualquier ciudad, se consumen graffiti porque pues el graffiti está ahí, ¿no? Pero entonces, como quieren consumir ese graffiti bonito, lo que pienso yo que hizo el distrito fue decirles, como darle un dulce a un niño. Diga, ¿quiere pintar? ¿Quiere pintar? Hágale. ¿Cómo pensaron los escritores? Los escritores pensaron que podían abarcar, pero yo tomé el diagnóstico de graffiti y yo pedí un dato de IDARTES y era, denme el dato de los nombres de las personas que están involucradas en el mapa, por ejemplo. Era el 18% de los escritores. ¿Ustedes saben cuántos escritores más o menos hay en Bogotá? 1570. En ese mapeado de IDARTES, solo involucraron a 270 personas, ¿sí? Como decía la compañera, ¿y el resto qué? Solo porque no hacen cosas estéticamente bien, ¿para quién no pueden estar? O como, por ejemplo, en algo como esto, ¿cómo dejamos a los chicos que están empezando? ¿Cómo hacemos para documentar esas cosas que no son tan agradables de ver, pero que en lo personal, por ejemplo, que yo sigo diciendo, yo no pinté graffiti, yo soy un ciudadano, a mí sí me gusta, a mí me gusta mostrar. No porque, sí, no, pues porque lo vi desde los 12, 15 años, sí. Puede ser que sea un gusto, como al que le gusta el fútbol, o al que le gusta el automovilismo, o sí. Pero yo conozco mucha gente que sí le interesa no solo el ver el pajarito bonito, sino el entender qué dice ahí y el por qué lo hizo ahí. Sí, pues fue que le parezca feo, bonito, abstracto, hay un resto de conceptos de la gente, ¿no? Pero es como eso, es como que la gente yo pienso que la gente sí se interesa por el graffiti, de cierta manera, ¿sí? Pero le estamos metiendo por la cabeza de que solamente lo bonito es lo que está ahí, y no es así. Bogotá está vuelta mierda, muchachos, o sea, y va a seguir así. Y si, por ejemplo, el distrito piensa, por ejemplo, que castigando a las personas que llevan años pintando en la calle, haciendo bombing, y que los ponen a hacer un pajarito, y que por la técnica, porque es que eso no lo entendió el distrito, la técnica
para hacer ese tag, o para hacer ese, o para hacer ese, le da a usted para hacer un pajarito. Eso se lo aseguro. Lo que pasa es que eso conlleva tiempo y la gente comienza así. La gente no comienza cuando dice, oiga, bueno, es que compro este aerosol y yo vi a alguien haciendo graffiti y yo voy a ser el mejor grafitero, yo voy a hacer graffiti. No, yo pienso que hoy en día se comienza así, pero antes no se comenzaba así. Estamos hablando de que el graffiti en Bogotá es como desde el 2005 y con otras expectativas, con otra escenicidad, con otros spots, con otra dinámica con la policía, y hay gente que no le interesa cambiar eso, porque yo voy a poner una palabra que acá no la han puesto, y es que para mí, yo viviendo el graffiti y viviéndolo, para mí, y Cruz lo puede asegurar, y Ospel también, esto es una competencia. ¿Competencia entre qué? Entre lo que sea que tenga usted metido en la cabeza. Pero para mí esto no va a dejar de ser una competencia, viéndolo desde el punto de vista, desde el documento, ¿no? ¿Sí? Y es en el que yo también juego y digo, ay, qué chimba esto, ¿por qué cromo y negro? ¿Y por qué en la reja? ¿Y por qué arriba? ¿Y por qué no abajo? ¿Y por qué dañar el pajarito? ¿Y por qué no dañarlo? Y esas cosas se tienen que entender, ¿sí me entiende? Y yo, por ejemplo, como una persona natural, invito también a que esos escenarios entiendan un poco más el contexto, porque pues sí, el documento va a estar al fin y al cabo, ¿no? Pues yo pienso que uno puede, por ejemplo, poner en este tipo de cosas lo que sea, ¿no? Bonito, feo, pero y la gente lo va a buscar. Así como, por ejemplo, yo no había visto que tenías eso como tan dividido. Yo pensé que tú solamente escribir score y te salía y lo que tú hayas puesto. Eso me pareció súper interesante, porque, por ejemplo, yo no lo he consumido así porque no es lo que a mí. Puede que al amigo sea otra cosa, puede que a Jair pues sea otra cosa la que le va a buscar dentro de la página, pero sí, para mí sí es importante que esté esa parte que nos gusta, que está en Bogotá y que ocupa, entre datos que he hecho en los Excel, más del 65% de los escritores, es que solo el 30 y algo por ciento, el 32% de los escritores hace cosas estéticamente bonitas. Entonces hay que también plantearnos en dónde estamos y también como de dónde venimos, porque pues sí, ahorita las dinámicas de ahorita, el distrito, La Plata, etcétera, cómo documentamos eso, pero y la base que se hizo y que ellos mismos hicieron y ellas mismas, porque son más de 275 chicas, ¿sí? Entonces es eso, por ejemplo, ¿sí me entiendes? No solamente es que ellas quieren participar o ellos quieren participar, no, es que me incluyo, por ejemplo, como documentalista a esa parte fea. A veces no se mira, no se toca, no se ve, porque pues sí es graffiti, pero... Y pues, no sé, contradictorio, pero para mí muy real en el contexto en el que está Bogotá ahorita, ¿sí? Pues bacano como todo este tema de documentar las vainas bonitas y tal, y el mirar también. Yo no miro redes sociales. Graffiti yo no lo miro detrás de Instagram, yo tengo Instagram para otras cosas, ¿sí? Lo mismo Facebook, de esas vainas, ¿sí? Pero yo no miro graffiti porque es lo valioso para mí está ahí afuera. Como decía Cruz, es una selva y esto hay que comérsela de cierta manera. Si a usted le gusta y lo que le gusta, si no, pues, si yo quiero ver cosas bonitas, pues puedo andar de Jair y digo como, hey, weón, yo quiero hoy ver algo más, ¿sí? O X cosas, ¿sí me entiende? O voy a un evento, yo voy a eventos, por ejemplo, también, porque me gusta ver lo que estoy diciendo, ver a Cruz la técnica que yo le vi en la calle con mil bombas, haciendo pajaritos. A mí me parece interesante, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo vi 100 veces ahí dándole al bombín detrás de mis ojos, no detrás de que ahí lo viera, no, pero yo decía como, hey, ¿y por qué lo haría ahí? Porque todas esas preguntas yo creo que las tiene la gente, ¿sí me entiende? Pero como no las comprende, es como que... y no, para mí este tipo de cosas puede hacer que la gente comprenda un poco, pero hay que masticarse, porque yo termino esto que voy a decir, es como que el graffiti no va a dejar de ser graffiti. Así los pongan a hacer lo que sea, así haya lo que sea,
así haya, ¿sí? Hay, de esos 1500, hay 1000 personas ansiosas porque ruede por esa vaina el metro y volverlo mierda. Se lo aseguro, y va a pasar, y va a pasar. No, ya nos llegó, por lo menos a nosotros, creo que fue nos llegó un derecho de petición casualmente de eso. Oiga, en la lista de Bogotá deberían de quitar todos los grafitis y al mismo tiempo, ¿qué van a hacer con el metro? No lo han quitado pero ya es una cosa que y sin haber comenzado. Sin haber comenzado, estoy seguro que ya hay gente haciendo, porque lo viví de cierta manera, haciendo, por ejemplo, yo viví en el 2016, 15, la reunión de 3 colectivos de graffiti, de los crews más grandes de graffiti de Bogotá, se reunieron así, aunque no lo crean. Se dijeron tercio de verdades y después dijeron: vamos a regalarle algo a la ciudad china. Vamos a regalarles el primer Wall Train no hay, pero entonces Wall Transmilenio. Y vamos a hacerlos todos. Y no vamos que... En esa reunión salió, ¿y qué vamos a escribir? Escribamos PTA, ¿no? Y ver que se reunieron, vuelvo y reitero, 3 crews importantes que se llevan en la mala a ellos, que lo hicieron para una cuestión como muy del 6 de agosto y toda la vuelta, muy planeado y todo. ¿Por qué no se va a hacer con un metro? Si se pudo hacer con algo abajo, ¿por qué no? Eso solamente le cabe en la cabeza a la alcaldía. ¿O que porque lo vamos a tener arriba? No. La gente va a seguir haciendo graffiti y el graffiti va a seguir siendo graffiti. Eso es importante. Eso es importante saberlo y creerlo y tenerlo en cuenta acá en una reunión como estas, porque eso no va a dejar de ser. O sea, si bacano que lo queramos como documentar y tan, y sí, pero el graffiti también a la gente, ¿saben? La gente documenta lo que hace y eso lo atesora. Eso también es importante decirlo acá, porque uno cree que también es fácil que la gente done como es, y no, a veces la gente lo atesora mucho como por el hecho de que vive en el momento, o no es así. El momento, la pared, la circunstancia, la situación, el día, el con quién estabas, el por qué, la pintura, es un resto de cosas que para atesorarlo en una foto, ¿no? Dígame lo que usted pinta, ¿no? Es como que, ay, marica, ¿se acuerda que? Entonces, vale. eso, el donarlo como tal, es difícil, vale. Pero todo el mundo lo hace también, ¿no? Gracias. Todo el mundo documenta graffiti. Para mí todo Vamos a mundo darle la palabra a la compañera que le había pedido hace un ratico. Bueno, pues mi nombre es Alexandra y yo soy docente actualmente. Trabajo con primera infancia, bachiller, primaria. Me encanta. Lo veo más desde una perspectiva. Quizás yo entiendo de que hay cosas que no se deben sistematizar del todo porque eso es una cosa experiencial, ¿sí? Lo entiendo, pero también lo veo desde mi experiencia, desde la pedagogía. Como tú le explicas a un niño, y lo decías tú desde la naturalidad como ser humano, que tú vas caminando, ves algo y te genera curiosidad, ¿sí? Entonces yo veía, cuando tú hablabas también, yo decía, si bien no se puede sistematizar esto porque es una experiencia propia, personal, que tú sientes, que tú vives, pero que también tiene una intención. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la intención del graffiti? ¿Cuál es la intención de esa persona que está grafiteando? Yo decía, cómo tú lo percibes y lo ves, me encanta la idea de cómo no es decir esto es así estéticamente y demás, pero ¿por qué no hacer una pedagogía para las personas? En este caso me pienso un niño, porque ellos son muy curiosos, de decir como, venga, ¿qué entienden ellos? Y por lo que tú decías, son otras formas de escritura, que creo que John Freddy también lo ha planteado, y es otra forma de escritura que se ve interesante en la calle, pero que cómo le explicamos más que decirle esto es esto, porque cada quien interpreta y tiene una interpretación del mundo distinta, darle la posibilidad también a este tipo de ejercicios que me parecen muy bonitos también, e interesantes y críticos también, de darle una mirada diferente en donde todos puedan dar una perspectiva no solo desde lo malo, porque si tú concibes, decía, otra vez vuelvo y digo como que las personas del común lo ven como algo negativo, pero ¿por qué lo ven como algo negativo? Ahí tendrían que llegar a decir, como también dar el espacio a decir como, venga, ¿qué es esto del graffiti? Conozcamos. Sí siento que el archivo y la documentación es importante. ¿Por qué? No para estandarizar ni decir el graffiti es esto y esto, porque no hay una única definición, siento que no la hay,
pero sí para que las personas que desconocen, porque cuando uno desconoce, uno critica, uno genera un concepto en su cabeza distinto, que puedes, digamos, a generar choques con la persona que grafitea, digamos, como tal, pero sí siento que el tema de pronto de hacer un archivo visual, o digamos que como se usa el material, permite que las personas que desconocemos, porque yo siento que yo desconozco mucho, tengamos otra mirada distinta, y no solo desde lo negativo, ¿sí? Lo pienso así, lo pienso como un niño, los niños, porque ellos tienden a hacer ese ejercicio, ¿sí? De preguntarte todo, que nosotros perdemos cuando crecemos, ¿sí? Nosotros perdemos mucho ese ejercicio de preguntarnos, que me parece interesante eso que surge naturalmente de ti, que preguntarte muchas cosas, así surge el ser humano. Uno siempre se pregunta cosas que puede que uno a veces no entiende y dice, bueno, ya, lo dejo ahí. Pero qué chévere y qué interesante que en algún punto haya algo específico que no me va a dar todo el contenido de lo que es graffiti, no, porque es una experiencia personal, ¿sí? Pero sí me va a dar una idea de que esto que hacen ciertas personas, pues no es algo tampoco hay que satanizarlo, ni tampoco es, no sé, ya es el gusto de cada persona, pero sí a mí me parece que sí es importante que haya se permita ese espacio para dialogar sobre este tipo de ejercicios. Uno es, también siento que lo que tú hablabas, una propuesta, ¿sí? En torno a ello es muy difícil. Yo sé que hay muchas cosas de la calle y demás, pero siento que este ejercicio que tú propones me parece muy interesante. ¿En qué sentido? Claramente no es una charla, no van a invitarlos a una charla, pero qué interesante sería una propuesta en donde tú dices, vamos a un espacio específico, cada quien va a grafitar algo específico de lo que quiera, va a haber un encuentro, no es tan formal como esto que estamos haciendo, pero cada uno lo va a hacer desde su experiencia, y qué chévere y qué interesante que entonces la Secretaría dentro de lo institucional diga, bueno, vinieron tantas personas, ok, cada uno hizo su graffiti, no tuvimos un diálogo así, pues así presente, pero venga, analizamos qué hizo en el graffiti y intentemos interpretar también, aunque no sea la interpretación verdadera, porque cada quien tiene un sentido distinto, pero sí intentemos en ese ejercicio que se hizo, que bueno, fue grafito y se fue la persona, intentemos mirar cómo iba, qué hizo, qué mensaje me está dando, qué tipo de, digamos, fueron mujeres, no sé, qué tipo de personas también fueron, para entender qué es lo que ellos quieren expresar con esta intención que tuvo, por ejemplo, institucionalmente, digamos que la Secretaría, ¿sí? Porque pues sé que es un ejercicio difícil, pero no se puede decir que no hay, digamos, oportunidades. Tú dices, tienes una oportunidad, hay líneas de acción. Siento que pensarnos que no podemos reunirnos, ¿no? Siento que las mujeres, en algún punto, si tú te encuentras alguna otra chica, quizás ustedes dialoguen, quizás ustedes compartan experiencias. Entonces, eso es un encuentro, no formal. Pero qué interesante que también nos pensemos otras formas de encuentro, ¿sí? Vuelvo y digo, o sea, desde la pedagogía también es interesante, porque es un ejercicio que nos permite también compartir experiencias, no solo decir, yo soy grafitero y yo hago el graffiti y ya, o sea, solo para mí. Siento que también, y lo digo muy respetuosamente, a veces el graffiti se convierte en algo egoísta. ¿Por qué? Porque es como, sí, grafiteo y como que a mí no me interesa el otro, y qué chévere, y tú no te preguntas de pronto, y me parece interesante, lo digo otra vez como mi experiencia, porque convivo mucho tiempo con niños, que digan como, oye, o sea, ¿por qué hizo eso? Porque, o sea, ese tema tan chévere que yo pudiera no conocer tu rostro, porque de pronto cada uno es muy, digamos que muy personal en ello, pero sí que intente como decir, como, venga, yo dejo algo que le permita a la otra persona entender. Yo trabajo con discapacidad, nosotros tenemos que ser muy ágiles con una persona ciega, una persona sorda, y yo digo, muchas múltiples formas de algo, de una sola cosa, ponerla, ¿sí? O sea, como yo le digo a un chico que es esto de las matemáticas, si es ciego, sordo, tiene autismo, ¿sí? Ahora el graffiti yo lo veo también así, si es una persona con alguna condición, ¿tú cómo le describes ese graffiti? Si es tu interpretación personal, ¿sí? Lo digo así, el braille, por ejemplo, entonces, como si es un chico autista, que ellos son tan sensoriales, o el olor, por ejemplo, o sea, qué interesante ver también esas formas, ¿sí? No solo pensarlo en como yo quiero hacer esto, pero oye, si has pensado en las personas que de pronto van en la ciudad y que no ven, por ejemplo, las personas que no ven, ¿tú cómo lo interpretas? O tú vas caminando con una persona ciega y ves algo chévere y cómo se lo describes, ¿sí? Pensarnos no solo el tema personal, sino también para el otro, porque siempre estamos con el otro, ¿sí? Lo pienso así porque ellos tienen otras formas de ver y estar en el mundo, ¿sí? Sé que ellos interpretan muy distinto, pero qué interesante sería eso, pensarnos también no solo individualmente, sino para el otro también compartirlo, porque quizás tu historia, algunos se identifica con ello también, ¿sí? Como mujer también yo me identifico, me parece interesante lo que dices,
porque yo lo vivo muchas veces en muchos aspectos, ¿sí? Entonces yo digo que chévere porque yo me puedo identificar con ella y generar una empatía en muchos aspectos, y así mismo se amplía el concepto de lo que yo creo sobre las cosas. Creo que eso es lo que yo como que quería compartir dentro de mi experiencia con los chicos, con esta población que a veces es como muy olvidada, ¿sí? Entonces, eso. Vale, gracias. Sí, yo creo que hay algo que queda claro, y es como que el graffiti es un espacio de tensión, ¿no? Como un lugar de tensión, donde todos estamos como tensionados de alguna forma, ¿no? Entonces, la institución está tensionada, los grafiteros también están tensionados, los artistas y los que documentan también, porque nadie sabe cómo específico, o sea, es como que el graffiti es algo que uno no puede agarrar nunca, de ninguna forma, ¿sí? Y creo que el error de pronto de la institución, y yo quiero hacer una aclaración y celebro mucho que usted esté acá, o sea, creo que a veces en estos espacios pasa y es como, es que la institución y usted se vuelve como el receptor de esa energía, pero siento que es importante porque de aquí a mañana usted puede tener una reunión y puede decir, no, yo una vez me reuní con una gente y me hablaron de esto, y me hablaron de esto, y me hablaron de esto y esto, y también es importante desde este lugar pues ver qué es lo que ustedes piensan y poder decir, bueno, es muy extraño, o no saben nada, o sí, o qué oportunidades hay. Pero entonces, chévere como que salen cosas, otros lugares de apreciación, ¿no? Que no pensamos en la niñez, por ejemplo, ¿no? Y de alguna forma todos en el espacio público estamos observando y percibiendo e interiorizando lo que pasa, y supuestamente y seguramente los niños también, y ellos seguro tienen una visión sobre el graffiti muy clara desde su lugar, no sé, del gusto, de me siento conectado. Esto me parece muy interesante. Me gustaría escuchar a Ospen, ya que tenemos el honor de tenerlo acá. ¿Cómo? Dale, ahí están las dos palabras. Bueno, no, pues yo quería, pues teniendo en cuenta pues al punto que llegamos, sobre todo, bueno, yo soy Sara, soy profesora, bueno, estudié educación artística y me he dedicado más que todo al tema de la mediación, pero me encanta como ver también el tema desde la experiencia como espectadora, ¿sí? O sea, como ser espectadora de este tema. He trabajado con archivos sobre todo de fanzines y sí con algo de graffiti. Y algo que me parece muy interesante, digamos, de la colección que tiene 1001 y poniéndolo en relación con los temas de la experiencia, y trabajando también, o sea, he tenido también la posibilidad de trabajar con la institución y también con proyectos autogestionados, y es estas nociones, digamos, que tenemos también de ciudad, ¿sí? De espacio público, de ser ciudadano, de qué lugar tengo yo en la calle, y a pesar de que el graffiti, como tú dices, pues es algo que alguien vive personalmente, pues finalmente uno termina interviniendo en esa ejecución de estar en el lugar y de recorrerlo. Entonces, a partir de ahí, como que el archivo lo que me ha generado es pensarlo como que también puede ser un gesto plástico, ¿sí? O sea, el archivo yo lo presento, lo tengo, así como la investigación, y también tiene una posibilidad de ser maleable, o sea, puedo cambiar, que creo que es lo que he visto también, digamos, como en sus procesos, y es que puedo observar una cosa de él, puedo presentarlo de tal manera, pero nunca va a estar como quieto. Entonces, en ese sentido, creo que como profesora también, y pensando en los términos que ya han salido como educación o pedagogías, pienso es más en que hay que generar experiencias, ¿sí? Hay que generar momentos donde podamos reunirnos y que sean atravesados, digamos, por nociones como el archivo. Entonces, digamos, en lo que he podido yo hacer es que la curaduría se vuelve una excusa para presentar una narrativa de esa serie de imágenes o de revistas, porque el graffiti pues no va a estar solo presente aquí, sino en otras nociones más de la cultura, en la música, en las imágenes de, como digo, de revistas o fanzines. Entonces, de ahí como que ha surgido esa metodología de partir de que la muestra del archivo es viva. O sea, el archivo puede ser muy antiguo, sí, pero cada vez que yo lo veo o cada vez que se presenta, digamos en este caso vemos 3 imágenes que podrían combinarse luego y darnos otra manera de entender ese espacio y esas imágenes. Entonces como que está eso, el gesto plástico, la visualidad, y también creo que en ese sentido no hay que hablar de una sola memoria, ¿sí? Porque digamos así como existe el del MAP, pues viene siendo una línea, la Secretaría de Cultura pues tiene otra línea que ha venido a preservar,
pero sí creo que hay que propiciar es las memorias, y las memorias de muchas maneras. Entonces creo que empezaría por ahí, por el término también, y que también esa alimentación pues asimismo debe ser diversa. Sí, como tú decías, si tomamos fotografías, sí, pues la fotografía me va a hablar del graffiti, pero también me va a hablar del contexto en el que sucede la imagen también, el color que decido usar, entonces el espectador también tiene mucho que ver. Y ahora creo que también como en términos de las redes sociales, pues hay una masividad ahí de imagen, entonces eso me gusta, y como pues ahí estoy pensándolo desde la educación artística, pues uno presenta las experiencias para buscar esos análisis, ¿sí? Para ver yo qué pienso y cómo me relaciono con la imagen, y qué chévere que también la imagen me traslade a un lugar común que puede ser la calle, y si eso me da miedo o qué me provoca, entonces todo eso puede construir como en ese sentido. Entonces sí veo como la necesidad de la emergencia de otros medios o plataformas que sean diversos, porque también hay otras manifestaciones que de pronto, como en este caso como el de las chicas, que también resultan muy poderosas, muy importantes, y que requieren un lugar visible y que también vienen con unas motivaciones que la merecen, ¿sí? Merecen ese lugar, entonces eso. Y ya. Gracias, Sara. Buenas noches a todos. Los que no me conocen, mi seudónimo artístico es Ospen. Pues vengo desarrollando, haciendo el graffiti ya 30 años. Básicamente pues hago graffiti de letras, graffiti writing, graffiti que la institución casi no le gusta, o que no le gusta en realidad, o a mucha gente no le gusta. Pero siempre he tratado como de estar en esa posición, a pesar de que un tiempo trabajé con la institución, a pesar de que en otros momentos no estaba de acuerdo con la institución, pues sencillamente, bueno, básicamente pues todo este ejercicio empecé a tomar fotografías desde que comenzó el graffiti hasta el hasta el 2008, todas análogas. Hasta ahí dejé de tomar fotografía porque pues ya se me volvió, como que ya me empecé a cuestionar en decir, venga, pero estoy tomando fotos a un poco de cosas que ya no me gustan porque estoy viendo mucha facilidad, mucho facility, sí, que se ve muy fácil. Obviamente no sin poner en duda la estética o sin poner en duda digamos, cómo lo puede hacer o desarrollar cada quien, porque hay unos que tienen buena técnica, otros no tienen tan buena técnica, otros hacen pajaritos, otros están haciendo una bomba, entonces es como un mundo tan amplio, entonces que pues obviamente se volvió ya algo más complejo, entonces ya me empecé a cuestionar y decir, bueno, aquí lo voy a tomar fotos, entonces ahí ya me puse más selectivo, por decirlo así. Entonces decía, no, esto más bien, no, esto sí, ya sí se me volvió, y hasta el punto, bueno, que también hicimos parte de una revista que se llamó Objetivo Fanzine, que fue la primera edición, la primera revista en documentar el graffiti en Bogotá específicamente, y pues de esto pues se ha derivado también en algunos libros, no solamente en fanzines, en revistas. Entiendo pues que el graffiti, por el mismo contexto que ha tenido, pues es algo complejo en el tema de poder tener una autogestión o autofinanciación, o tener o sea, como uno quisiera tener las cosas, es de que yo tener el dinero para hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿cierto? Sin nadie que me esté diciendo ahí, venga, pues que tiene que pintar un pájaro y tiene que ponerle unos tags a las alas, porque entonces no me va a funcionar. O viceversa. Entonces, si al final creo que todos estamos acá es por amor a lo que hacemos, a lo que nos gusta, y todo esto a la final están haciendo de una u otra forma desde cada parte, así como tú lo estás haciendo desde lo pedagógico, su merced lo está haciendo ya algo como más formal, algo como más organizado, su merced desde la institucionalidad, desde el turismo, o sea, como cada uno le ha venido aportando. Al final yo pues dije, bueno, quiero ir porque pues mi interés es básicamente cómo se está desarrollando todo este tema de registro y memoria, ¿sí? Porque pues, pero veo que pues se desordenó un poco, porque pues todos vienen a exponer esos temas, pero al final creo que me quedé perdido con lo que quería venir a ver, que es el tema de registro y memoria, que es lo que realmente quisiera ver, y quisiera como ver cómo va la onda y cómo está pasando todo este rollo, porque si bien es cierto, pues de mi parte tengo un registro, tengo una memoria ahí, que prácticamente tengo desde los inicios de grafitis que creo que nadie ha visto, o sea, muchos de nueva escuela, porque digámoslo así, muchos jóvenes que están haciendo grafiti hoy en día desde el 2015 en adelante, pues muchos jóvenes no habrán visto un grafiti, digamos, los primeros inicios de ROS.
Entonces, y muchos dirán, pero ¿qué es ROS? ¿O qué es eso? O de TAP 29, como que para mí era una escuela, entonces de llegar aquí. Pero muchos desconocen todo este tema, entonces pues nada, es algo que también me ha tenido pensando, bueno, ¿qué voy a hacer yo con él? Bueno, pues sí es algo que he puntualizado y he estado ahí como viendo cómo hacia dónde lo enfoco, pero obviamente sin quitarme la necesidad de poder estar en ese espacio y decir, venga, pues que está haciendo 1001, que siento que son como los, no digo que los únicos, pero sí unos que lo están haciendo seriamente y que lo están poniendo ahí como, venga, esto está serio y si vale la pena estarle echando una ojeada y estar pendiente qué está pasando, ¿verdad? Así como uno vive pendiente de cada cosa que está pasando. Pero al final todos estamos en una misma relación que tiene que ser el graffiti. Pues nada, pues básicamente es como lo que yo que dije, bueno, quiero ir a aprender, quiero ir a ver qué está pasando con ese tema, con ese rol. Y pues ya, lo único que sí de pronto me genera ahí como algo que frente a lo que dijo Elkin, sí, porque obviamente lo llevo viendo desde IDARTES, desde años, entonces se me hace muy raro que ahorita está diciendo como no, pero es que desde la institución, y la misión de la institución es esta y esta, cuando su merced ha tenido ya un bagaje, pues ya ha llevado varios tiempo y sabe cómo funciona esto, entonces como que llegar acá y decir, no, pero esto está raro y esto es como, o sea, no, creo que no iría, sí, o sea, creo que su merced ya tiene como esa claridad de que sabemos que hay graffiti bombing, que pues quién va a controlar a esos chinos haciendo bombas, o como también el graffiti ya que después de que algunos, porque pues puede ser una escuela para ellos hacer bombas y algún momento de su vida van a decir no, ya dejo de hacer bombas y me voy a dedicar a hacer pajaritos, lo que le ha pasado a algunos. Otros se vuelven o se ponen en su radical y dicen no, yo no me interesa hacer bombas, no me interesa hacer pajaritos, me dedico a hacer bombas y quiero hacer bombas y lo defiendo de aquí hasta que le pongan su bomba en su lápiz o donde sea. Entonces pues prácticamente son muchas vertientes, ¿no? Y pues al final si digo es como pues no como sin distorsionar lo que venimos, o sea que es lo que en realidad yo quería venir, distorsionarlo, porque al final si hablamos de graffiti, pues graffiti tiene mucha complejidad, así como lo decía el compañero, pues a la final eso es allá un animal que pues quién controla esa vaina, pues y quién va a controlar sí, bien sabemos que hay graffiti desde el ego, graffiti que se desprende desde lo social, depende como cada quien lo quiera llegar a ver, pero pues a la final es como ser empático con todo esto que está pasando, ¿sí? Porque si a mí bien me gusta el graffiti de letras, pero no, a veces no me siento contento con personas que pueden estar haciendo anti-graffiti, por decirlo así, que hacen sus letras y no tienen ni un sentido, no tienen ni técnica, pero si a ellos les gusta y es lo que quieren hacer, eso es como yo oprimir o reprimir a un niño que está empezando a dibujar, ¿cierto? Si hay un niño, tenemos 10 niños, pero de los 10 hay 8 que lo hacen ahí como medio suave, pero hay 2 que sí lo hacen y se les facilita. Pues ¿por qué no guiar a estos para que puedan hacerlo bien? Pero de pronto de esos 8 dirán 4 que no, a mí no me interesa eso, que ponen unos pájaros y les ponen plumas y lo hacen ver estéticamente bonito y le va a gustar a la señora y a los vecinos. A mí me interesa hacer mis letras y hacer pues mi graffiti como se me dé la gana y me gusta y me siento bien, me siento feliz haciéndolo. Pues ¿quién quita eso? O sea, es un tema bien complejo a la final como que, pero también es como la invitación a, porque siempre lo he dicho, o sea, cuando a mí me dicen, venga, pero ¿por qué no pinta un pajarito? ¿Por qué está pintando esas letras? Pues porque pues es algo que a mí me llena y me está gustando, pero ustedes también como comunidad deben ser abiertos y tener esa empatía de que hay muchos jóvenes, no solo, aquí no viven abuelitos, aquí no están viviendo solamente los tíos y las abuelas, y no, pues aquí también hay jóvenes, también hay pelados que les gustan las letras, y dicen, oiga, venga, qué bacano eso, pues me gusta el graffiti, ¿cómo me gustó a mí el graffiti? O como le gustó a muchos jóvenes el graffiti, pues les gustó por el mismo tema, porque porque vieron unas letras, y dijeron, venga, qué bacano esto, yo lo quiero hacer. Y sí, uno lo toman de una manera profesional y dicen, yo quiero vivir de esto. Otros lo dicen, no me interesa vivir de esto, simplemente quiero hacer lo que me apasiona, lo que me gusta. Pues igual es válido. Y entonces es que es un tema muy complejo, ¿no? Digamos que afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en el distrito desde el 2011. ¿Sí? He tenido diferentes jefes, he pasado por diferentes administraciones.
cada uno de pronto tiene su más y su menos, acertemos, ¿sí? Claro, cuando yo hice el comentario, eso es lo que siempre a uno los jefes le dicen. Debemos de tratar de quitar, debemos de tratar esto. Cuando yo hago orientaciones de arte urbano, que la ciudadanía, incluso una vez tuve una orientación a una señora como de 65, 70 años, y comenzó a echar peste sobre y yo comencé a sacar imágenes, y claro, la señora pues como no lo entiende se le hace feo, entonces yo le explicaba, mire, por lo menos esto es una E, esto es una R, y es una R, y entonces cuando uno le explica el contexto de la técnica, quién lo hizo, de pronto uno conozca al artista y uno habla del artista, ya cambia su percepción, ¿sí? Claro, como usted me lo acaba de decir, yo llevo muchos años en esto, he conocido muchos artistas, ¿sí? He pasado por diferentes, tanto problemas como cosas buenas con los artistas, porque desafortunadamente el jefe no le pone la cara al artista, ¿sí? Por lo menos en el caso mío, a mí es el que me toca poner la cara cuando el jefe dice hagamos esto, yo como le digo al artista, oiga, no haga eso porque el jefe quiere ver esto, y eso que yo trato como también de mediar ante los jefes, de decirle, el arte urbano tiene muchas técnicas, tiene muchas cosas que de pronto hasta usted no lo comprenda, pero como él es el jefe, ahí es donde entra digamos, usted estuvo con el MAP, conoció a Catalina, que es una persona muy estricta en el tema, y eso que ella también está a favor de la expresión, o sea, la libre expresión y todo el cuento, pero en algún momento me causó curiosidad, ahorita que hablábamos por lo menos cuando la posesión de Peñalosa, Lesivo hizo un mural ahí subiendo por la 26, yo no estaba contratado todavía, y me llamaron a mí en la casa, o sea, como averiguar, investigar qué fue lo que pasó, que porque Lesivo había hecho un comentario y él pensó que se lo estaba echando al alcalde, y era un proyecto totalmente independiente, un tema totalmente aparte, y se formó un problema en eso, que ya querían buscar al man que tapara el mural, y entonces uno dice, pero si eso es libre expresión, yo no sé por qué también se pone, pero pues como lo digo, cada administración es un contexto totalmente diferente. Igual digamos que también creo que pues es que el graffiti es muy nuevo, o sea, es como una tendencia cultural muy nueva. Entonces esto le puede pasar a todos estos pintores que también tuvieron su época de que otros artistas les echaban agua sucia, no los dejaban evolucionar. Entonces al final esto tiene que trascender y tiene que pasar a otras cosas, porque pues si bien digamos cuando empecé a hacer graffiti pues éramos 5, que yo podía contar así como 5 grafiteros que yo decía, me podía pegar mi viaje hasta la 127, que era donde podía haber más graffiti. En el Caño y la 127 era donde podía medianamente encontrar por lo menos más de 5 grafitis ahí. No como hoy en día, pues que ya lo encuentran por todo lado, pero pues sí que hoy en día, mire, pues cuánta gente no está, e incluso muchos acá pues que dicen que no hacen graffiti, pero es válido que está desde la investigación, que está desde el periodismo, que está desde los simples fanzines, desde la documentación, o sea, de X y manera pues están interesados de una u otra forma por el graffiti, pues todo esto ha venido creciendo y pues a la final pues es que es algo inevitable, o sea, como que tantos jóvenes, ¿cómo va a controlar tanto joven? Sí, es muy jodido, es como digamos eso de las mesas locales, o sea, lo de las mesas. Yo empecé a ir cuando empezaron a hacer las primeras mesas ahí en el teatro Jorge Eliezer Gaitán, que empezaron las primeras mesas ahí, y que éramos como 10 ahí debatiendo a ver qué iba a pasar, que el decreto, que todo este rollo, bueno, toda esa vaina que se empezó a encanar. Pero pues llega el punto que uno dice, venga, pero ya que estoy haciendo ahí, pues yo tengo que pensar desde cómo lo aporto desde lo mío, pero sí puede sonar, desde lo individual, porque es que poner de acuerdo a 100 gatos es como muy jodido, o sea, que todos piensen igual, eso es muy hueputa, entonces como que al final, pues nada, o sea, pues va cada quien como lo quiera llevar, pero pues nada, es algo que está pasando y que tiene que pasar y cada quien va construyendo desde lo que puede, desde lo que se puede hacer, o sea, y es válido, entonces, pues nada, creo que es eso. Sí, pues yo quería decir que digamos esta reunión también no era tanto como de exponer nuestro proceso, sino como pues de hacer lo que está pasando. Creo que lo que mencionaba Sara es importante, de que no sea una memoria, sino varias memorias. Porque pues creo que desde todos los lugares de las personas que estamos acá, todos estamos haciendo nuestra memoria, nuestra documentación. Ospen pues tiene registros muy muy viejos de graffiti de acá de Bogotá, Ángela tiene registros más nuevos, y
y está Jonathan, que tiene un proyecto de tags, está acá Jules, que ellas tienen un proyecto enfocado en el feminismo, pero creo que es más interesante como podernos escuchar desde los diferentes lugares y poder saber que el graffiti a la final tampoco es solo de los grafiteros o de las personas o de las grafiteras, sino pues hay una cosa, y es que se está poniendo en el espacio público, ¿no? Entonces yo lo estoy poniendo para que lo vea la persona a la que no le gusta, para que lo vea la niña, para que lo vea el viejito, para que lo vea la persona que tiene el tiempo y la disposición de ir a tacharlo o borrarlo o lo que sea. Entonces creo que eso es más interesante, y por eso les agradezco mucho como compartir sus experiencias. Les agradecemos mucho desde este proyecto. Ya vamos a cerrar, no sé si de pronto Jules quisiera aportar algo. Bueno, un poco como tomando de varias cosas, pues me gustaría puntualizar sobre eso que decían, pues cuando algo se pone en la calle se pone para los demás. O sea, es mentira de que yo lo hago para mí solamente, porque si no lo haría en mi casa. ¿Sí? Así como si yo escribo un texto y lo publico, es porque quiero mandárselo al mundo, independientemente si lo estoy haciendo codificadamente como es el graffiti como tal, que solo le llega y lo pueden leer un público más pequeño, e independientemente de eso se lo estoy mandando a todas las personas que circulan en ese espacio, ¿sí? Otra cosa que digamos yo lo vinculo mucho también desde el machismo y vinculo lo institucional allí, y es que las instituciones son patriarcales. Los crew y el mundo del graffiti también es muy machista, ¿sí? Eso no es para nada un secreto, ¿sí? Muchas, digamos, chicas prefieren o se han abierto de muchos parches también por las mismas razones, porque no se les ve ni se les reconoce como grafiteras, ¿sí? Sino que son la novia de X o es la groupie que viene acá y tal, y no se les reconoce su trabajo también de la misma manera, porque hay una lectura machista sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro trabajo artístico. ¿Eso cómo se traspola también con las instituciones? Las instituciones, desde que empezaron a financiar porque les tocó, o sea, no es porque tan de buena gentes que son, sí, eso han sido luchas sociales, todo lo que hacen bien las instituciones es porque se lo ha peleado la gente primero. La Secretaría de la Mujer existe porque las mujeres se organizaron para pedir ese espacio. Lo mismo, la financiación para el graffiti desde los recursos públicos existe porque eso se lo lucharon también, ¿sí? Entonces, primero, no es de buena gente que sean, ¿sí? Y segundo, ¿cómo es que hacen las cosas? Porque, por un lado, las convocatorias buscan es cumplir las necesidades de la institución, no las necesidades del mundo del arte urbano y graffiti, no las necesidades de gente joven que está haciendo, no es para financiar los proyectos que ya tiene la gente, que quiere hacer, que quiere lanzar, que quiere como las investigaciones, como las obras artísticas y tal. No es para eso, es para que le sirva para unos indicadores para la institución con unos propósitos específicos, ¿sí? Y además esos propósitos siempre se ligan a quien quede en la alcaldía en digamos, en esta ciudad, ¿sí? Esos propósitos van muy ligados también a eso, que tienen que cumplir sobre las políticas públicas que se generan también. Entonces van tratando como de mediar, pero siempre las convocatorias salen con unos discursos específicos y se enfocan de una manera para sesgar y limitar también ciertas cosas, qué es lo que la institución quiere que sí se financie y que no, ¿sí? También, si empezamos a mirar entonces, ¿quiénes ganan las convocatorias? Por un lado, ¿qué discursos? ¿Sí? ¿Qué es lo que más se financia? ¿Qué es lo que institucionalmente más reciben para financiar? ¿Sí? ¿Por qué hay otras cosas que no se financian tanto institucionalmente? El arte político, digamos el arte urbano político, casi no se financia desde lo institucional. Es difícil que pasen una convocatoria, nosotros hemos presentado un montón. Las convocatorias que nosotros hemos ganado es por el festival que hacemos, no por las obras de muralismo que hacemos. Eso lo hemos hecho todo por nuestra cuenta, ¿sí? Por un lado eso, ¿quiénes son las personas que son juradas? La mayoría son hombres, ¿sí? O sea, la mayoría que hace la selección de esos materiales son hombres.
La mayoría de personas que terminan ganadoras también son hombres, o son parches compuestos principalmente por hombres. ¿Cuántos crew hay que sean de solo mujeres, por ejemplo? Uno. Yo le contesto uno. Ese es crew. Gallinas No, furiosas. pero habló, disculpen si logro incomodar a alguien cuando hablo de crew organizado, crew. Sí. Porque colectivos de chicas que pinten, y ni siquiera son tampoco así. Yo creo que podemos contar, por mucho 20 podemos contar en toda la ciudad. Bueno, pero son muchos más que uno, pero crew de graffiti, crew, para mí. Por ejemplo, y en podrían cambio, haber ¿cuántos más? crews solo hombres hay? Un montón. También, en los crews que son mixtos, ¿cuántas de las personas que participan son hombres y cuántas de las personas que participan son mujeres? Y cuando salen a hacer acciones, ¿cuántas veces convocan a las compañeras también como actoras activas dentro de ese ejercicio? No para que les acompañen y se tomen la foto, ¿sí? Venga, grábeme el registro, hágame usted el registro, ¿sí? Venga, grábeme mientras yo pinto acá, ¿sí? O sea, ¿cómo también es que estamos haciendo eso? Y ese machismo permanece en la medida en que no actuamos frente a eso. Y no actuamos frente a las instituciones también. A las instituciones hay que criticarles todo eso. La usurpación del trabajo de los colectivos y todo eso que hace la institución, eso es una violencia que es machista, ¿sí? Y eso es una práctica que llevan haciendo hace mucho tiempo. Y eso solo lo frena el mismo movimiento de artistas que lo critica y que no lo valida, ¿sí? Y que le pone límites a la institución, y eso se puede hacer. Lo mismo que el machismo también se transforma en la medida en que actuamos de otras maneras frente a eso, ¿sí? Digamos, en el caso nuestro, con nuestro ejercicio, ¿sí? De nuestros espacios pedagógicos donde hacemos formación exclusivamente para chicas, nosotros no trabajamos con hombres cis heterosexuales, nunca, ¿sí? Pueden caer a nuestras actividades porque no es un espacio cerrado, nuestro festival también es en la calle, pero no tienen un lugar protagónico, ¿sí? Vienen a acompañar, ¿sí? Es de los pocos escenarios donde no son protagonistas los hombres, ¿sí? Y tratamos de hacer esa transformación, o en esas estamos, y ahí hay otros colectivos que están en esa transformación. Mientras no lo hacemos, pues no se va a cambiar esa práctica. Ahora, ustedes los hombres, ¿qué hacen para transformar también esa cultura machista? Sobre todo los que dicen que están en desacuerdo con que eso persista, ¿sí? Porque pues hay unos que se refuerzan en eso y no, es que en la vaina son así, las mujeres no deberían pintar y punto, ¿sí? Y con toda seguridad hay muchos hombres en el mundo del graffiti que pueden pensar de esa manera. Pero entonces, ¿qué hacen también? ¿Cómo hacen? ¿Sí? Por ejemplo, si les muestran un boceto, ¿cómo es la lectura que hacen de ese boceto? ¿Hacen una invalidación del trabajo? ¿Sí? ¿Cómo hacen esos procesos también con las chicas? Porque es que es una manera de estar en un espacio en el que solamente te ven por el cuerpo, ¿sí? Si fuéramos más anónimos, o sea, si se pudiera hacer una cosa donde se muestran las cosas más anónimas, ahí empiezan a verse otras lecturas sobre el trabajo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo modificar y cómo accionar también frente a esas transformaciones? Y ahora con el registro, ya para puntualizar y ir recogiendo todo eso, es, por un lado, lo que hace la institución es lo que registra la institución, ¿sí? Y eso es un archivo que manejan y que luego seguramente pueden quitar o poner si a otra administración se le da la gana, que sea bien de derecha y deteste el graffiti y quiera eliminar todo el archivo de lo que hay y lo que se ha hecho, lo va a hacer, ¿sí? Entonces también eso depende mucho de quiénes están ahí y de qué resistencia tengan también frente a eso. Y el registro que hace cada persona de manera individual también, cada quien hace el registro de su trabajo, pero otras personas como las que están mencionando acá que tienen archivo también con otras personas que hacen archivo y documentación, ¿cómo documentan y qué es lo que documentan? ¿Sí? ¿Documentan más el trabajo de los hombres? ¿Documentan más el trabajo de las chicas? ¿O documentan libremente? ¿Documentan para sí mismos como coleccionistas? ¿O documentan para otros para socializar? ¿O documentan para la historia? ¿Sí? ¿De qué manera se hace eso? ¿Cómo se construye? ¿Y cómo se van haciendo también esos archivos colectivos que a la final las memorias se construyen desde esos archivos colectivos? O sea, la Biblioteca Nacional, todo lo que contiene no lo contiene porque es que ahí el país quiso hacer memoria. No, la mayoría de colecciones que tiene son colecciones privadas
que después de que la persona, o cuando ya va a morir, o la familia dice no podemos mantener esto, se lo donan al Estado para que el Estado haga conservación de eso, ¿sí? Los nombres de varios de los archivos que tiene la Biblioteca Nacional son los nombres de la persona que fue la que tuvo y guardó todo eso y lo protegió durante su vida y luego terminó haciendo una donación a ese espacio. Entonces, ¿por qué no se puede hacer una documentación sobre este tipo de arte también? Porque es que tú estás haciendo tu colección. Cuando tú tengas 90 años, ¿qué vas a hacer con ese material? ¿Sí? ¿De qué te sirve tener durante toda tu vida 50.000 imágenes de graffiti para ti? ¿Sí? Cuando ya te vayas a morir, pues ya eso se pierde. Si no queda en algún lugar, pues se pierde toda esa memoria y todo ese esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacen y se conforman también esos archivos colectivos? ¿Y de qué manera se convocan a los diferentes espacios y visiones para componer? ¿Sí? Entonces, esos eran como los cuestionamientos que quería ahí poner sobre la mesa. Sí, creo que son... es que, bueno, ya vamos a terminar, chiquitos. Ospen y Ángela. Yo sí tengo una pregunta y es como con respecto a lo que dices del tema del machismo y las mujeres y todo este rollo, porque sí ha salido, pues si bien sabemos que vivimos en una sociedad muy machista y que es como muy complejo toda esta relación, pero digamos desde el graffiti, y mi pregunta es puntual de ¿por qué no hay mujeres que hagan graffiti? O sea, ¿por qué las mujeres se sienten en ese espacio tan limitado cuando, si bien hablamos de que graffiti lo puede hacer cualquiera donde lo quiera hacer y como lo quiera hacer y donde se le dé la gana hacerlo? Si hablamos de graffiti, ¿no? Entonces, ¿por qué no que las mismas chicas digan y... O sea, sin que nadie esté al lado de ellas, simplemente tener la actitud de decir, venga, me compro mis latas y salgo a pintar y ya. O sea, ¿por qué no hay más chicas que lo hagan? O sea, ¿por qué toca como condicionarse a eso de los hombres o que pase esa situación? No sé. Son varias cosas, pero me gustaría... Pues si quieres responder sobre eso, dale algo breve. Pues... Vamos por pasos. Primero que todo, la visión es supremamente masculina. A punta de creer, claro, tags vemos, caras no sabemos, siempre asumimos que hay un man detrás. Y hay muchas chinas acá en Bogotá pintando y pintando áspero. Pero además, como parece, creo que asumir que un cuerpo feminizado en la calle es equivalente a otros cuerpos, claro, es reconocer como ciertas facilidades de uso del espacio que son patriarcales, marica. O sea, una cosa es estar afuera en la calle y tener miedo porque a uno lo van a robar y otra cosa es tener miedo de que uno lo viole. La toma no le da lo mismo, o sea, las formas en las que nos da un tombo a unas chinas versus a unos vanes es distinto y claro, existen violencias, pero creo que hay que analizar las dificultades de fondo que existe para esto. Porque además desde la crianza no se ha inculcado nunca la posibilidad de ocupar espacios. O sea, si yo hoy en día estoy en los muros gracias a las chicas que tengo detrás, que son de la colectiva, pero realmente es difícil, porque puchica, las datos me las levanto y a lo mejor las puertas también, porque creo que de alguna forma muchas terminamos performativizando la masculinidad en un intento de mostrarnos afuera, porque de todas maneras uno también quiere poder estar ahí. Pero definitivamente existen dificultades distintas y aún así creo que es muy áspero como nena atreverse y buscar nenas de fondo que la respalden a una para decir, bueno, pues sí, entonces nos vamos a medir así, entonces yo miro cómo salgo, pero definitivamente no es posible. Sí, o sea, creo que siento que es un tema más de seguridad, ¿no? Como de... No solamente. O sea, en gran parte, pues vuelvo lo que me está dando, digamos, la opinión, ¿no? Como me está diciendo, no, que es el tema de... Sí, porque ustedes como chicas no van a tener la misma facilidad de salir. Yo salgo, hago mis bombas y pues si soy man, pues todo bien, entre comillas. Veo cómo me resuelvo con la policía o con los indigentes o con el que no le gustó el grafiti. Pero déjenme que lo planteo de una manera y ya continuamos con la palabra. Es cortito. Y es que... Por favor. Si una mujer sale a la calle, tú sientes, y te parece bonita, tú sientes el derecho de echarle un piropo. Nunca. A ninguna. La mayoría de hombres no sienten que tienen el derecho sobre los cuerpos de las mujeres en el espacio público.
¿sí? Eso les da autoridad para decir, uy, como cuando pintamos nosotras, pero qué mierda de basura lo que están pintando, vayan a pintar a sus casas y no sé qué. Y es que, ¿a ti quién te preguntó? Sí, yo no necesito que un hombre me valide mi arte. Incluso le pasa al hombre, sí. que también lo pueden decir, venga, ¿por qué pintas esa mierda? Lo insultan, sí, pero digamos, es mucho más fuerte para nosotras. Y además, entonces, o si no llegan y, oiga, pero ¿cómo pinta de lindo? Ay, usted sí, oye, ¿no quiere salir conmigo? Y, parce, déjeme en paz, sí. O sea, eso pasa mucho. ¿Qué pasa en los crew mixtos? Que los manes están cayéndole todo el tiempo a las nenas. ¿Por qué no las dejan simplemente ser artistas dentro del espacio? Y ya. ¿Sí? Listo, ya. Ángela y Sara. Sí, es algo como un poco para reunir y es un poco en contra de algo que decías como de que mezclamos muchos temas y que no estamos hablando precisamente del archivo y la memoria. Y de hecho a mí antes me parece que estamos recomponiendo mucho la memoria porque básicamente para comprender la generación de la que vienes tú, es una generación donde le tocó una Colombia muy cruda, ultra patriarcal y o sea, yo digo que todos somos víctimas del patriarcado, de esa misma estructura que de pronto nos sesga a mirar unas cosas o no. Entonces hay que entender que la escuela de base fue muy ruda y es muy ruda con las nuevas escuelas y eso entra en la memoria y eso entra en el archivo. O sea, si se va a poner archivo y se va a poner memoria a hablar, hay que hablar de lo social. Ahí entra incluso también lo que hablamos alguna vez que tú identificaste, que identificaron lo del color. O sea, ¿qué colores se usan? ¿Quién tiene para comprar colorcitos ultra guau o solo negro y blanco? Entonces, la memoria, si bien se registra en fotografía, en video, en lo que sea escritura, tiene un contexto social y eso es como algo inherente, eso está ahí pegado. Entonces hay que comprender que todo viene de un contexto muy complejo, en un momento y espacio donde Colombia está viviendo una transición redensa y nace esta escuela que empieza a ser como maestra y pone unos ciertos códigos que al momento digamos que están vigentes, pero se tienen que transformar porque ya estamos en otro momento de expansión. Y ahí uno un poco el tema con lo de las chicas, y es que siempre ha sido muy masculino. O sea, por supuesto que yo puedo agarrar latas y salir a pintar, pero la estructura siempre fue muy masculina. Entonces, dentro del registro y el archivo, yo creo que uno podría poner todos esos precedentes. Lo otro es que dentro de lo histórico y memorial, no es solamente un acto meramente pictórico de arte de ir a hacer algo, sino también lo que hace esa persona en su ser íntegro. Entonces, dentro de la memoria graffiti también han pasado cosas, como han pasado situaciones de violencia entre crews o abusos o temas, y eso también es memoria, y eso también es archivo. Entonces, a mí me parece que lo estamos haciendo, estamos construyendo, estamos poniendo todos esos planos. Yo creo que uno tiene que también dar el contexto del año todo, así como una ficha técnica, pero pues bueno, el graffiti realmente tiene mucho para contar y ahí la institución debería también como ir abriendo la perspectiva de que cuenta y narra muchas cosas. Entonces sí estamos haciendo memoria, estamos haciendo como este espacio de diálogo y de archivo. Bueno, a través del archivo estamos poniendo, gracias a ustedes estamos haciendo este diálogo, pero no hay que olvidar de dónde se viene y que ya se transformó y que ahora también las voces femeninas estamos ahí y hay que escuchar, porque digamos que tú digas pero no entiendo, es como negar un montón de temas que ya han pasado. Lo puedo hablar. Pero ya solo la cierre ya todavía. No, simplemente, no, porque digamos que cuando yo vi, digamos, la presentación de lo que iba a pasar hoy, pues claramente, pues es como generar algo de memoria, como esos inicios o esos insumos para uno poder construir y generar una memoria. Entonces, creo que desde ahí yo lo entendí y creo que iba así. Pero ya cuando obviamente llegan, sí, claramente se está construyendo una memoria, eso yo no lo he negado, porque pues tú
cada uno aquí le está aportando desde algo y cada quien le está diciendo, mire, yo hago fotografías, yo soy docente, yo estoy aportando aquí desde la mujer, o sea, cada uno le está aportando y eso nadie se lo está quitando. Y sí se está quedando una memoria, de hecho Fabián está ahí grabándolo y eso va a quedar y él verá qué lo va a hacer con eso, si lo archiva, lo guarda o si en unos años lo muestra o quién sabe, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero a lo que voy es como, pues obviamente yo venía con la expectativa de, bueno, de que cómo ellos nos aportan a nosotros para que nuestros archivos puedan trascender a otra forma, podemos tener otros aspectos, otros panoramas, ¿ya? Obviamente me voy con la claridad de que hay más colectivos y que hay, pues, obviamente aquí hace falta mucha más gente, investigadores, hay periodistas, hay muchísima gente que está detrás del graffiti, no solamente los que están haciendo graffiti, los que están allá rayando y los que se están poniendo el pellejo para rayar una calle, pero pues también hay detrás de ellos los que están documentando, los que están investigando qué está pasando con todo eso, desde lo social, desde lo que le pasó al joven que lo encontraron rayando y le echaron la madre, por decirlo así barato, o al que cascaron, o al que tuvieron problemas, en fin. O al que perdió la vida, exactamente. O la vivencia que le ha tocado a cada uno. Entonces, pues, sí, o sea, todo eso es válido. Simplemente, pues, yo lo puse ahí porque, pues, yo venía, era como con esa vaina. Bueno, ¿cómo nos puede orientar a todos nosotros que estamos generando un archivo para podernos organizar de una mejor manera? Pero sí sentí que, obviamente, pues, o me voy con la conclusión de que lo que pasó fue como conocer más personas que sé que pueden aportar desde la memoria, desde lo que están haciendo, y que obviamente esto se puede generar algunos otros vínculos que puedan aportar a mayores cosas, básicamente. Sí, bueno, primero pues muchas gracias por haber estado acá, por haber dado su tiempo, su energía, su palabra. A mí siempre me parece que a veces decir como la conclusión es esta es como una bobada, ¿no? Creo que lo más chévere es quedarse con las preguntas que seguramente todas y todos nos quedamos acerca de eso. Creo que me parecía buena la intervención de Jules al final, que cerró con varias preguntas, ¿no? ¿Qué estamos documentando? ¿Es un archivo? ¿Es una colección? ¿Para quién es? Y creo que eso es interesante y me alegra mucho haber podido compartir con todas ustedes y con todos ustedes este espacio. Sí quiero decirles que la idea es que este proyecto o el carácter de este proyecto es comunitario, ¿no? Es como, y eso es la intención, ¿no? Como que no sea solo de nosotros desde nuestro lugar. Obviamente nosotros hacemos un planteamiento, tenemos una iniciativa, pero lo que nos interesa es que sea algo comunitario, ¿sí? Que no sea o sea, que no sigamos replicando esas prácticas que solo es un lugar desde el que se da la historia, ¿no? Entonces, ya lo dijo Jair, desde los ganadores, o desde los que tienen plata, o desde los que están en el poder, sino que podamos construir otros lugares para narrar y para hacer memoria, para hacer historia, para documentar. Creo que eso es lo más importante y pues este proyecto creo que está abierto para todas y para todos ustedes. Como ustedes pueden ver el potencial que quieran ver ahí, como que nosotros tenemos la puerta abierta. A nosotros lo que nos interesa es como dejar un espacio para que muchas personas puedan ver graffiti, conocer graffiti, estudiarlo, simplemente criticar a los que lo hacen feo, no importa, ¿sí? Sino como abrir un espacio para la conversación al respecto a través del archivo, la historia, la memoria y la documentación. Entonces, si ustedes creen que pueden aportar en algo, ya lo hicimos el año pasado con la colectiva de mujeres muralistas, que en esa creciente reclamo también de visibilización, como que pudimos articular el espacio para que ellas compartieran su archivo con un colectivo de la Universidad Nacional. Chévere tener archivos antiguos como los de Ospen, bueno, todos, el trabajo de Jonathan también es interesante, bueno, chévere que estén acá también desde la academia, desde la docencia. Entonces, pues eso es todo, muchas gracias.